Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta presentación del libro Progreso y Desafíos 2. Es una evaluación de avances de los derechos en la provincia de Santa Fe, alimentación, trabajo y medio ambiente. Este es un trabajo realizado por el equipo de evaluación en políticas sociales y derechos, merced al convenio de colaboración que la Defensoría del Pueblo ha firmado con la Universidad Nacional de Rosario. La investigación abarca tres problemáticas: el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. Y utiliza indicadores de derechos humanos para la medición de avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la provincia de Santa Fe. Para dar comienzo a esta presentación, lo voy a invitar a que nos diga algunas palabras al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto. Doctor, cuando usted quiera. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, señor rector, Silvia, Hugo, y bueno, a todas las integrantes del equipo que han trabajado tan dignamente para tener este trabajo en tiempo y en forma. Yo siempre trato de hacer un poquito de historia, que me parece que es importante. Hubo dos hechos para las defensorías no menores. Uno fue el encuentro de organismos nacionales de derechos humanos que se llevó adelante en Mérida, en México, un mes después de haberse sancionado la resolución de Naciones Unidas que generaba la Agenda 2030. Y el segundo fue en Quito, en lo que todos conocemos como Hábitat 3, que fue en octubre del 2016, que era el Encuentro de Naciones Unidas sobre Viviendas y Desarrollo Sostenible. En ambos encuentros, las defensorías asumieron un compromiso de hacer un seguimiento de las políticas públicas. Cuando nos tocó decidir cómo lo íbamos a encarar, surgió la idea de parte del doctor Carlos Zamboni y de Hugo Quiroga de llevarlo adelante a través de la Universidad Nacional de Rosario. Se firmó un convenio, se elaboró un equipo de investigadores y se hizo el primer trabajo, que era sobre la ciudad de Rosario, que abarcaba varios temas, eran políticas sociales centralmente, pobreza, discapacidad, violencia de género, vivienda y servicios públicos. Fue una gran puesta en valor de un tema que hasta ese momento no era abordado, por lo menos por las defensorías. Y en ese momento Hugo Quiroga se planteó dos temas. Primero, que tendríamos que pasar desde Rosario a la provincia y hacer un salto que en lugar de evaluar políticas sociales vinculadas a los derechos humanos, evaluáramos derechos humanos de toda la provincia. Y se partió por el derecho a la salud, a la solidaridad social, a la vivienda, al servicio público y a la educación. Fue un salto importante porque además se contó con material de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que de por sí no es fácil, pero además nos permitió, tener un trabajo desagregado y monitoreado de estos derechos, que sí creo que ya era de por sí inédito en el marco de las investigaciones y evaluaciones de derechos que se estaban haciendo en este país. Bueno, vino la pandemia, teníamos dificultades de trabajo, dificultades económicas, de acceso a la información, pero aún así se decidió, encarar este tema
con tres temas no menores, que uno es el derecho a la alimentación, que sabemos el impacto que ha tenido en la gente vulnerable, toda la problemática de la falta de trabajo, de la reducción de la forma de trabajo, de las horas de empleo, etcétera, etcétera. El segundo, por supuesto, es el derecho al trabajo, que centralmente es el trabajo registrado, que de por sí nosotros tenemos un país y una provincia donde las pautas del trabajo, vía leyes y vía convenios, tienen una vigencia importante. Pero claro, en el marco de la pandemia había otra mirada que creo que era necesario y que en ese caso la combinamos con lo que estaba haciendo la Universidad del Litoral, que era todo lo que era la política económica, social y solidaria. Porque evidentemente, frente a la ausencia de empleo registrado, era necesario empezar a buscar alternativas de trabajo, y creo que nosotros tuvimos un aporte importante en el marco de la Mesa Nacional de Lucha contra el Hambre, de lo vinculado a la economía social y solidaria. Y el tercer tema, que no podía estar ausente, primero porque es el tema del presente y del futuro y de las futuras generaciones, pero en segundo lugar porque nos vinculaba a la problemática del ecosistema del Alto Paraná con las quemas de pastizales, etcétera, etcétera. Tres temas de muchísima autoridad, pero absolutamente vinculados con la problemática de la pandemia. Bueno, hoy el libro está publicado. Quizás uno tiene que reconocer fuertemente, primero a la Universidad Nacional de Rosario, que nos acompaña. Esto no podría hacerse si no hubiese continuidad y decisión de que esta continuidad se mantenga en los canales que se viene haciendo, que es desagregar los derechos humanos, que evidentemente son temas no fáciles, y los indicadores muchas veces cuesta conseguirlo. Pero además, el aporte de instituciones. Yo primero quiero saludar la presencia de Marcelo Delfort y agradecer la colaboración desde el primer trabajo del año 2017 de ATE Santa Fe, porque, bueno, colaboró para que nosotros tuviésemos alguna posibilidad de tener algún respaldo económico. Pero además, en esta oportunidad, además de ATE, hemos tenido la colaboración de APEL, el sindicato de los empleados legislativos que involucra a nuestra Defensoría, de la Asociación Mutualista de Mutualidades de la provincia de Santa Fe. Las mutuales trabajan muy coordinadamente con nuestra Defensoría y han colaborado. Y la Fundación del Banco Provincia de Santa Fe, que también nos ayudó para que tuviésemos la oportunidad de tener un aporte económico para poder seguir con el trabajo. Hoy el trabajo está terminado, están subidas las páginas, ojalá se suban a miles de páginas porque lo amerita, es un trabajo muy serio, y bueno, su contenido corresponderá que lo desarrolle el equipo con Silvia Basualdo, Mariana, Luciana, María, y por supuesto nosotros aprender del contenido y de la metodología de trabajo que llevaron adelante. Les quiero agradecer a todos y bueno, y en particular al rector, que siempre es tan gentil y nos acompaña en estas tareas tan difíciles, pero que es poner en valor a la universidad y a la Defensoría en temas difíciles, complicados, pero que son una guía para que tanto el Estado local, provincial o nacional tengan estudios, investigaciones que le permitan hacer una orientación en sus políticas públicas. Así que muchísimas gracias. Muy bien, como le decía al comienzo de todo esto, este libro, El Progresos y Desafíos 2, la evaluación del avance de los derechos en la provincia de Santa Fe, alimentación, trabajo y medio ambiente, es posible a través del acuerdo que se ha firmado con la Universidad Nacional de Rosario. Juntamente está el licenciado Franco Bartolacci,
con nosotros, como para que también nos dirija una palabra, es el rector de la Universidad Nacional de Rosario. El rector, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir esta presentación y poder hacerlo en tiempos tan complicados como los que estamos atravesando. Yo quiero hacer un reconocimiento a Raúl y a la Defensoría y a todo el equipo de trabajo muy profesional, a Silvia, a Hugo, a cada una y cada uno de los integrantes por haber sostenido esta propuesta aún con la particularidad del momento histórico que estamos viviendo. Todos sabemos que muchas veces suele pasar con estos proyectos que en contextos o coyunturas excepcionales solemos dejarlos para mejores tiempos, y creo que ha sido una decisión saludable sostenerlo por el aporte que esto significa. Reconocer el profesionalismo, la dedicación, la sensibilidad en el trabajo de todo el equipo. Eso para nuestra universidad es un orgullo y hace honor a lo mejor de nuestra historia. Y agradecer a Raúl esta vocación de construir permanentemente de manera conjunta y colectiva. Si algo nos enseñó la pandemia es que somos mejores y intervenimos mejor cuando fortalecemos redes, cuando generamos puentes, cuando nos comunicamos y colaborativamente pensamos cómo de manera conjunta podemos ofrecer, en este caso, conocimiento riguroso que permita mejorar, además de conocer, mejorar las políticas públicas. Dicho esto, decirles que para nosotros, además de un gran placer y un honor, es un mandato poder contribuir con esta línea de trabajo, por lo que implica. Segundo, por la importancia de poder contar con información sistemática, relevante, rigurosamente producida, que es lo que efectivamente ha hecho este equipo de trabajo, y lo importante que eso es como un insumo indispensable para los procesos decisorios en todos los niveles del Estado. Y ahí la universidad pública tiene necesariamente que hacer un aporte, poner toda la producción de conocimiento de excelencia al servicio de los distintos niveles del Estado, para que la sociedad que podamos construir en base a esos análisis rigurosos y en función de las intervenciones que se desprendan de sus conclusiones, sea mejor. En segundo lugar, por la relevancia de los temas, poder abordar desde una perspectiva de derecho temas que a nuestro juicio son estratégicos. Desde que iniciamos la gestión institucional, los temas que aquí se mencionaron atraviesan transversalmente cada una de las áreas de intervención de la Universidad Nacional de Rosario. Por supuesto que los problemas son muchos y muy complejos, pero en la complejidad y en la dimensión de esos problemas no me cabe ninguna duda que la cuestión de la alimentación, del ambiente y del trabajo refieren a temas absolutamente centrales, estratégicos, que deben ser jerarquizados. Nosotros estamos convencidos de que la universidad pública, además de ser una institución que garantiza y acredita formación de excelencia a través de sus diplomas, que efectivamente lo hace, tiene que ser, naturalmente, una herramienta que habilite la transformación de la sociedad en la que está inmersa, que es la sociedad, además, que con su esfuerzo da sentido a cada una de las cosas que aquí hacemos. Y me parece que en este diálogo productivo entre la Defensoría y la Universidad Pública, en esta construcción colaborativa del mundo del pensamiento, del mundo de la ciencia, con los problemas que efectivamente tenemos, ponemos en evidencia esa vocación de participar activamente y de construir una institución íntimamente y estrechamente vinculada con los problemas, los actores y la agenda de su tiempo. Así que con mucha alegría comparto esta presentación que ratifica un productivo trabajo que presentamos oportunamente también todas y todos juntos, con la aspiración de que esto
que esto se profundice y que efectivamente constituya un insumo para que el Estado pueda planificar, diagnosticar e implementar políticas públicas cada vez mejor. Quizás nos falta empujar más aún para eso. Muchas veces es una defección histórica de que lo que producimos, lo que generamos en el mundo del conocimiento, no necesariamente se traduce luego en los procesos decisorios, en políticas institucionales. Creo que tenemos que trabajar más para que eso sea así. Es un diálogo virtuoso que tenemos que ayudar a construir, aun cuando la urgencia demande otro tipo de intervenciones. Todos sabemos que hoy todos los niveles del Estado están abocados prácticamente con todas sus fuerzas a entender la emergencia, pero eso no nos debe hacer perder de vista que en la solución de lo estructural está buena parte del éxito y de la posibilidad de construir esa sociedad mejor. Atravesamos a nivel mundial un proceso muy complejo que seguramente va a profundizar los problemas estructurales que arrastrábamos, que va a profundizar las desigualdades no solo mundiales, sino las propias características de nuestro país y la región, y ese tipo de análisis son sustanciales para tener una justa dimensión del problema que abordamos y en función de esa justa dimensión intervenir para poder transformar esa realidad. Yo tengo la modesta, pero activa y convencida decisión de que nuestra universidad opere en ese sentido, que sea un actor transformador central de esa realidad, y agradezco mucho, Raúl, esta posibilidad de construir conjuntamente con la Defensoría y fortalecer esta red de trabajo para poder seguir haciendo ese aporte que finalmente es de lo que se trata, que cada cual desde su lugar y su responsabilidad haga su parte para que podamos el día de mañana poder decir que vivimos en un mundo un poco mejor, al menos en la tierra que nosotros habitamos. Muchas gracias a todos y a todas y felicitaciones al equipo de trabajo. De nuevo, son un gran orgullo para nuestra universidad. Gracias, Fernando. Muchas gracias, rector. Antes de pasar a las palabras de la doctora Silvia Levin, quiero volver sobre el agradecimiento a las entidades que han colaborado, lo decía el doctor Raúl Lamberto, a la Federación de Entidades Mutualistas Santafesinas, Brigadier López, a la doctora Silvia Basualdo, a Juan Núñez, al contador Juan Núñez de la Fundación del Banco de Santa Fe, a la gente de APEL, ¿no?, el gremio de empleados legislativos, y también al profesor Marcelo Delfort de la Asociación de Trabajadores del Estado. Yo no sé si el doctor Marcelo Delfort quiere decir unas palabras. Si él quiere participar y decir algunas palabras, lo podría hacer. Y la doctora Silvia Levin seguramente me va a dispensar eso. No sé si él está sí, por aquí con nosotros como para supuesto, decir. con todo gusto. Muy Bien, buenas tardes a ¿cómo le todos va, y a profesor? todas. Bueno, un reconocimiento especial para el grupo de tarea, el grupo que realizó la investigación, que venimos acompañando, como bien decía el doctor Raúl Lamberto, desde hace tiempo. Nosotros representamos a los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe, somos quienes tenemos que implementar las políticas públicas. Entonces, todo lo que podamos aportar desde el sindicato para que estas políticas públicas sean cada vez más garantistas, más colectivas, bueno, ahí estaremos presentes. Y destacar esta conjunción de la universidad, como bien decía recién el rector, de un equipo de investigación, de entidades del trabajo, como representamos nosotros los sindicatos, y por supuesto la Defensoría del Pueblo, que en esto quiero destacar la permanente iniciativa que ha tenido el doctor Raúl Lamberto para generar este tipo de tareas de trabajo que en definitiva no solo hacen al Contralor, que es la tarea principal de la Defensoría del Pueblo, sino también a aportar para que estas políticas públicas, como decía recién, sean cada vez más transparentes, más colectivas, más populares, por utilizar un término que desde los trabajadores siempre utilizamos. Así que simplemente esto, cada vez que seamos convocados para aportar hacia esas políticas, hacia el esclarecimiento, hacia generar perspectivas, hacia generar orientaciones, bueno, ahí estaremos porque es nuestra tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus palabras.
Y yo decía, bueno, ahora la doctora Silvia Levin, que es la directora general y académica del equipo de evaluación de políticas sociales y derechos humanos, es la encargada de coordinar todo este trabajo. Yo le voy a pedir a Silvia que nos dirija unas palabras y después yo quiero presentar a cada una de las que forman parte del equipo, Bien. porque me parece que nombrar a cada uno de los que han trabajado creo que lo amerita. Silvia, Creo que la sí. escuchamos, la escuchamos, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las personas presentes por compartir con nosotras este momento tan particular, al rector, al defensor y a todas las autoridades e integrantes de instituciones. Mi intervención, en primer lugar, quiero dirigir agradecimientos, fundamentalmente en nombre del equipo, a todas aquellas instituciones que de algún modo estuvieron presentes y garantizaron que este trabajo se llevara a cabo. Al señor defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, doctor Raúl Lamberto, creo yo que es muy destacable agradecer la confianza que ha depositado en el equipo desde el año 2017, en que comenzamos a funcionar, hasta la actualidad, en que no solamente la confianza ha significado un gran avance, sino también el apoyo que brindó al equipo de manera sistemática y de manera permanente. Creo yo que en esta trayectoria que definimos desde 2017 hasta la actualidad, mediados del 2021, implica el reflejo de un crecimiento no solo del equipo, sino también del área de investigación y de evaluación en derechos humanos que forma parte de la Defensoría del Pueblo. Ese crecimiento se ve, creo yo, probado y es puesto de manifiesto con las publicaciones sistemáticas que el equipo ha logrado y que de algún modo reflejan el trabajo de cada una de las etapas en que se ha trabajado y se ha evaluado a nivel local y a nivel provincial. Y lo que esta trayectoria que en un principio, en 2017, la definíamos como un proyecto estratégico que se llevaba a cabo, hoy creo que ha llegado a definir o consolidar una plataforma política e institucional destacada, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Por otra parte, también quiero agradecerle muy especialmente al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, por impulsar acciones políticas como esta, que ponen de manifiesto que el conocimiento científico adquirido a través de la formación que hemos recibido en la Universidad Nacional de Rosario es aplicado, es utilizado para favorecer causas públicas. Y en este caso, también sumar ese desarrollo y ese potencial que brinda la evaluación
para sumar también estrategias gubernamentales y transformaciones justas e inclusivas que se están dando a nivel de la sociedad civil, de movimientos sociales y de organizaciones sociales. También me gustaría agradecer al equipo de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, coordinado por el defensor adjunto, por toda la colaboración que ha brindado al equipo, a las instituciones de nuestro medio que han colaborado en el financiamiento de esta investigación, fundamentalmente por el compromiso que han demostrado, el compromiso democrático y con los derechos humanos. También agradecer a las personas entrevistadas, quizá estén presentes en este momento, por el tiempo y por el esfuerzo que han dispensado a través de las entrevistas y por la información que nos brindaron para poder concretar esta obra. Como decía anteriormente, se ha consolidado a través de el trabajo de evaluación que lleva adelante el equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos de la Defensoría y de la Universidad Nacional de Rosario. Se ha consolidado una plataforma política e institucional de evaluación de derechos humanos a nivel territorial. Y lo interesante de esta construcción colectiva es que no solo favorece causas públicas como esta evaluación que se lleva a cabo y que tiene un anclaje territorial como es la provincia de Santa Fe, sino también beneficia a gobiernos y a sociedades que llevan a cabo acciones transformadoras, fundamentalmente desde las organizaciones sociales y desde los movimientos sociales, así como también acciones sindicales que de algún modo fortalecen esta plataforma de acción política. Esa plataforma está constituida por las diversas publicaciones y productos que el equipo ha producido, están disponibles tanto en el sitio web de la Defensoría como en el repositorio hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario. Por otra parte, me gustaría describir muy rápidamente cuál es la estructura del libro que presentamos, que, como decía Marcelo, se titula Progresos y Desafíos 2, Evaluación del estado de avance de los derechos en la provincia de Santa Fe, alimentación, trabajo y medio ambiente. Este libro consta de 2 partes y de 7 capítulos. En la primera parte tratamos de enfatizar en el escenario en el cual se inscribe el trabajo, también identificar el marco conceptual y metodológico por el cual transitan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta primera parte se inicia con un primer capítulo que ofrece un marco conceptual general y también operativo, en el cual se inscribe el análisis y por otra parte se orienta el estudio de los derechos evaluados,
Y también allí lo que hacemos es presentar un proceso evolutivo de los derechos, desde los derechos políticos, pasando por los derechos económicos, sociales y culturales, y llegando a la actualidad con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese proceso evolutivo es muy necesario reconocerlo, sobre todo para nuestro país. El capítulo 2 es de carácter metodológico, profundiza fundamentalmente la explicación más que nada descriptiva de la estrategia metodológica llevada adelante por el equipo, y realiza algunos aportes conceptuales sobre los cuales nos vamos a detener más adelante, que refiere a las señales de progreso cualitativas. La segunda parte del libro aborda los resultados de los derechos evaluados. Entonces, tenemos un capítulo, que es el capítulo 3, que se dedica específicamente al derecho a la alimentación adecuada, el capítulo 4, el derecho al trabajo, y el capítulo 5, al derecho a un medio ambiente sano. En el margen derecho del libro y en cada uno de estos capítulos, ustedes van a encontrar los indicadores de derechos humanos que se han trabajado para alimentar el análisis y para llevar adelante la investigación, y fundamentalmente los argumentos que sostienen cada una de las reflexiones. El capítulo 6 enfatiza sobre las tensiones y desafíos que asumen los 3 derechos evaluados durante la pandemia. Aquí nos pareció muy importante dedicar un capítulo especial a la pandemia, cómo afecta la pandemia a estos derechos, y en particular mencionar cuáles fueron los principales esfuerzos que realiza el Estado, tanto a nivel nacional como provincial y también local, para dar respuestas a cada una de las problemáticas evaluadas en este contexto. Por último, el capítulo 7 presenta los principales hallazgos de la investigación empírica, tanto en relación a cada uno de los derechos evaluados, como también los hallazgos comunes a los 3 derechos. Al mismo tiempo presenta las recomendaciones vinculadas a esos hallazgos, recomendaciones particulares asociadas a cada derecho y las recomendaciones generales, sobre todo para la acción gubernamental, de qué modo el Estado, a través de las políticas públicas, podría avanzar en mejorar o fundamentalmente mejorar acciones para lograr efectividad en los derechos evaluados. También se suman en estas recomendaciones y en estos hallazgos los aportes provenientes de las señales de progreso cualitativas. Ahora me voy a referir a ellas. Una vez presentada la estructura del libro, la idea es remarcar qué aportes hace esta evaluación, qué innovaciones ofrece en relación a las evaluaciones anteriores. Lo primero que cabe destacar es que trabajamos en pandemia, un poco lo que señaló el señor rector, y creo que es muy importante rescatarlo. Afrontar el riesgo sanitario de la pandemia desde que el equipo comenzó a trabajar, llevó adelante la evaluación y luego produjo el libro que hoy estamos presentando, merece una atención
particular y creo yo, un reconocimiento muy especial por el esfuerzo realizado, no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral, en el sentido de que tuvimos que adaptar la estrategia metodológica, la dinámica de trabajo del equipo, adaptarla a esta nueva realidad para cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto. Pensemos que el equipo lleva adelante este trabajo en solo 8 meses concretos de desempeño laboral. Por otro lado, otra innovación es que ampliamos la estrategia metodológica, y esto es muy enriquecedor, en el sentido de que sumamos a los indicadores de progreso que conocemos y que están especificados en el protocolo de San Salvador, las señales de progreso cualitativas, que implica captar la definición que las personas actoras hacen de la situación evaluada. Es decir, no solo captar a través de los indicadores cuantitativos, la información oficial y los datos estadísticos que nos ofrece la realidad, sino captar también las opiniones y los aportes de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los sindicatos, y sobre todo valorar de qué manera esos aportes potencian a la acción pública. De algún modo legitimamos con esta metodología el valor de la participación social, la necesidad de otorgar voz y también protagonismo a los actores y las actoras sociales. Por otro lado, mostramos una evolución en el estudio y en esta evaluación por la que atraviesan los derechos humanos. Yo decía antes que en el libro lo que hacemos es marcar el proceso evolutivo que sufren los derechos humanos en Argentina desde que recuperamos la democracia en 1983, de la mano de los derechos civiles y políticos, en donde se afianzaba una idea de igualdad formal fundamentalmente. Luego, en 1994, avanzamos hacia otra idea de igualdad, ya no solo formal, sino sustantiva, y eso lo hicimos incorporando los derechos económicos, sociales y culturales con rango constitucional, y esa idea de igualdad sustantiva se propone a través de acciones positivas modificar la calidad de vida de las personas, transformar las desigualdades o corregirlas en igualdades, y llegamos hasta 2010 aproximadamente, en que se instala, además de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales. Otro aporte innovador de esta evaluación es que trabajamos en un escenario político, en un contexto más favorable a la aplicación del enfoque, y también un contexto favorable a la ampliación de lo público. Solo a título ilustrativo, luego ustedes podrán completar en el libro otros ejemplos, mencionamos la planificación gubernamental que se está llevando a cabo en la órbita de el Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad Sexual, sobre el sistema integral de cuidados que atraviesa a los derechos evaluados, así como también a todas las esferas de la vida de las personas, y que busca fundamentalmente modificar las pautas que de algún modo cristalizan
nociones de trabajo existentes actualmente, así como también parámetros económicos, como por ejemplo la división entre trabajo productivo y reproductivo, y generan nuevas formas de trabajo, más allá del trabajo asalariado. Por último, otra innovación que incorporamos es que consideramos en esta evaluación la población LGTBIQ, es decir, la población que comprende a personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersexuales, bisexuales y población queer, que implicó incorporar una mirada o sumar una mirada transversal a la evaluación para poder identificar brechas entre lo formal y lo real. Bueno, con esto es como que presento de manera muy sintética los aportes que intentamos brindar con esta evaluación a 3 derechos que están en la agenda pública y en la agenda de gobierno. Y ahora voy a dar lugar a que el equipo, a través de una síntesis pero muy breve, pueda marcar los aspectos principales del trabajo de evaluación de cada uno de los derechos, así como también los hallazgos y las recomendaciones que hemos identificado en la provincia de Santa Fe. Silvia, si te parece, Sí. las presento. Muchas ¿Cómo gracias no? ¿Cómo no? por esta explicación. Bueno, la coordinación técnica de este equipo cuenta con la magíster María Alejandra Igaramo y la magíster María Angélica Piñata. Las investigadoras, licenciada Luciana Araya, la licenciada Cecilia Capeleto y la licenciada Mariana Díaz, y el asesoramiento técnico y estadístico de la magíster Paula Durán. Bueno, si podemos, vamos a ver cómo cada uno puede aportar justamente cómo se hizo este trabajo y a dónde apunta. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una presentación. Voy a intentar compartir pantalla. Ahí vamos. Díganme si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, comenzamos con algo muy breve, unas breves consideraciones metodológicas. Algo adelantó Silvia en la presentación sobre cómo nos planteamos la estrategia metodológica de la evaluación. En primer lugar, nosotros estamos evaluando desde la perspectiva de derechos humanos, y eso implica considerar un nuevo marco de referencia, tanto conceptual como operativo, que se basa en los estándares y en los principios y en las reglas del enfoque de derechos humanos. Ustedes, como verán en este gráfico que intentamos sintetizar todo el capítulo 2, que es el capítulo metodológico, vemos que la matriz de evaluación que utilizamos se basa en la matriz de indicadores del Protocolo de San Salvador, y que está organizado en función de categorías conceptuales y principios transversales del enfoque de derechos. Entre las categorías conceptuales, nosotros miramos cómo se recepciona cada uno de los derechos en el marco normativo y también en la institucionalidad estatal, cuál es el compromiso financiero de los estados, cuáles son las capacidades estatales, institucionales, políticas, técnicas, administrativas, para garantizar esos derechos, y también atravesamos todo el análisis con los principios de igualdad y no discriminación, los principios de acceso a la información y participación y acceso a la justicia. Este es el esquema, esta es la guía de la evaluación, que además incorpora 3 tipos de indicadores: los indicadores estructurales, los indicadores de proceso y los indicadores de resultados. Esto nos permite ver tanto cuál es el compromiso del Estado para la garantía de los derechos evaluados,
pero también cuáles son los esfuerzos del Estado para avanzar en esos compromisos asumidos en torno a sus obligaciones. Y además ir un paso más allá y ver, además de estos esfuerzos que son las políticas públicas, ver cuáles son los resultados de esas políticas públicas. Bueno, esta matriz, digamos, nos aporta un nivel de complejidad interesante. Incorporamos lo que ya mencionó Silvia, que tiene mucho protagonismo en esta tercera etapa de evaluación, las señales de progreso cualitativas, que justamente complementan la mirada de lo cuantitativo con la percepción del propio actor social y nos permite identificar avances, progresos hacia los objetivos deseados que denominamos senderos estratégicos. Brevemente, porque queremos hacer una síntesis de los hallazgos, nosotros trabajamos con 78 indicadores para los 3 derechos y en el último capítulo ordenamos todos los hallazgos en función del principio de progresividad y no regresividad del enfoque de derechos. Entonces identificamos progresos, pasos hacia adelante en el acceso a derechos, identificamos amesetamientos, y también identificamos señales o alertas de regresividad. Así vamos a presentar los hallazgos a continuación de cada uno de los derechos muy brevemente, más amplio se encuentra en la publicación, pero antes, bueno, le paso la palabra a Mariana, que nos va a hacer también algunas aclaraciones en relación a la metodología estadística y a las fuentes de información que utilizamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, con respecto a las fuentes de información que comúnmente se asocian con la evaluación del estado de avance, son los censos, los registros administrativos y las encuestas estadísticas. Utilizamos como base el censo 2010, que es el último que se realizó, los registros administrativos de distintos organismos, y las encuestas estadísticas principalmente utilizamos la encuesta anual de hogares urbanos para la provincia de Santa Fe y la encuesta permanente de hogares para lo que sería el aglomerado Gran Rosario y Gran Santa Fe. También se utilizaron otras encuestas estadísticas, como ser la de factores de riesgo, la de discapacidad, la de salud, para poder recabar información. Con respecto a las dos encuestas puntuales, la EPH y la EAU, son programas nacionales de producción permanente de indicadores. Se desarrolla durante todo el año, pero bueno, solamente se puede sacar información de lo que es el aglomerado Gran Rosario y Gran Santa Fe. Y aparte, al ser una encuesta por muestreo, y a su vez no brinda información sobre toda la provincia de Santa Fe, y a su vez no constituye una herramienta que dé cuenta de indicadores de derechos humanos, porque es una de agregaciones. Entonces, para complementar, utilizamos la EAU, la de la encuesta anual de hogares urbanos, que sí tiene en cuenta a toda la provincia de Santa Fe. El tema es que esta encuesta se discontinuó la publicación de los datos en el 2015, por eso se utilizó de 2010 a 2014. Entonces, a partir de estas dos encuestas, realizamos nuestras propias mediciones para justamente poder dar cuenta de los indicadores que teníamos para la investigación de derechos humanos. Esas estimaciones que se realizaron, bueno, se calcularon los errores muestrales justamente para que sean estimaciones confiables, ¿sí? Y por último, algo muy importante, también como fuente de información, son las entrevistas que realizó el equipo a distintos actores claves, con distintas responsabilidades de gestión en los 3 poderes del Estado, también a especialistas, a personas investigadoras y a organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales vinculados a cada derecho que se estuvo investigando. En total se realizaron 45 entrevistas. Ahora le paso la palabra a Angélica.
Para continuar, si quieren, retomo como para poder comenzar con el derecho a la alimentación, que, bueno, como decía Silvia en la segunda parte del libro, empezamos por capítulo a desarrollar los distintos análisis que hacen a los derechos. Para comenzar, basándonos en el derecho a la alimentación, podemos decir que es reconocido tanto por la Constitución Nacional como provincial, como por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. En este sentido, tiene carácter exigible este derecho. Cuando pensamos en el acceso a la justicia, vemos que las medidas judiciales se accionan cuando el derecho ya fue violado, que este es un aspecto a tener en cuenta, y especialmente se da ante casos muy críticos de desnutrición. Esto tiene que ver con lo difuso que resulta poder identificar distintos aspectos que hacen el derecho a la alimentación, porque este derecho va más allá de la supervivencia, si bien tiene que ver con satisfacer el hambre, tiene que ver también con otros aspectos mucho más abarcativos, como el acceso a alimentos, la producción, distribución, consumo, calidad, una serie de factores que son más difíciles de identificar cuando son vulnerados. A nivel del ordenamiento normativo, nacional y provincial, podemos decir que se observa una cierta fragmentación o desconexión entre estos distintos aspectos que hacen al derecho. Por ejemplo, si vamos a la cuestión de la inocuidad alimentaria, vemos un conjunto de normas, donde el Código Alimentario es la norma rectora, sus órganos de control y de administración están vinculados con todas aquellas áreas vinculadas a lo sanitario. Por otra parte, otro conjunto de normas que tienen que ver más con la producción, distribución y comercialización de alimentos. En este sentido, todas estas normas están más ligadas a áreas responsables de la producción. Finalmente, un conjunto de normas que hacen a la cuestión de asistencia alimentaria, especialmente en situaciones críticas. Aquí vamos a ver que esta regulación y estas acciones van a estar más depositadas en las áreas de desarrollo social. Esto último especialmente lo podemos relacionar con un dato que lo va a contextualizar, que tiene que ver con que en la década de los 80, desde la década de los 80 en adelante, está muy presente el tema de que se fueron sancionando leyes de emergencia en alimentación, que son las que van a marcar un poco el panorama después de las políticas públicas. A través de estas leyes de emergencia que fueron declarándose, que pudimos ver que a lo largo de los años, de las décadas, se fueron prorrogando, como podemos ver que en 2019 fue una de las últimas, esto genera un contexto en el que las políticas son coyunturales, son de corto plazo, y se centran mayormente en dar respuesta a la crisis extrema. Entonces, de esta manera, vemos cómo las acciones de mediano y largo plazo quedan postergadas, y aspectos muy importantes que van más allá de lo coyuntural y de lo de hoy, quedan en segundo plano. En la provincia de Santa Fe existen algunas iniciativas locales que buscan avanzar en ese sentido y que buscan generar producciones sustentables de alimentos, pero todavía no han logrado alcanzar una mayor escala, por ejemplo, salir del aspecto local y avanzar hacia un nivel más provincial. También existen algunos proyectos de ley que ponen en agenda estas cuestiones, pero todavía es algo muy incipiente, como por ejemplo la cuestión de la compra pública de alimentos, donde puedan ser incorporadas las iniciativas locales como proveedoras del Estado, no solamente las grandes empresas, la cuestión del uso de los periurbanos, el etiquetado frontal de alimentos, que también es una iniciativa que está actualmente a nivel nacional tratándose. Si vamos bien con las diapositivas. Y bueno, y otro de los problemas que tiene que ver, que también está en la agenda, es la cuestión de la utilización de los tóxicos biocidas en las producciones agrícolas, que es un tema que está muy presente, en particular la cuestión de la ley de fitosanitarios, que es del año 95 y que todavía permanece sin cambio. Si vamos a la cuestión de los datos estadísticos que están presentes en el capítulo, que hacen más a esto que decía Angélica, que son los indicadores de resultado, podemos decir que sobrepeso y obesidad son las formas más frecuentes de malnutrición, en particular en niños, niñas y adolescentes, que es una cuestión clave. Lo que tiene que ver con baja talla y bajo peso, mantienen valores estables, y esto se relaciona de forma inversa a nivel socioeconómico, es decir, a menor nivel socioeconómico encontramos mayor presencia de baja talla y bajo peso. Sin embargo, con respecto al sobrepeso y obesidad, estas son problemas de malnutrición que están presentes en todos los niveles de ingreso y se centran muy fuertemente en niños, niñas y adolescentes.
También enfermedades como diabetes y presión arterial elevada son enfermedades que están presentes, que tienen alta prevalencia tanto a nivel nacional como provincial. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la cuestión de la estadística, es el porcentaje de hogares y personas bajo la línea de indigencia. Hemos podido ver que a partir de 2016 han ido aumentando. Asimismo, la pobreza también empezaba a mostrar una tendencia creciente desde 2016. Esto se acentúa a partir de la pandemia en 2020. Acá es importante mencionar la canasta básica alimentaria, el principal patrón de medición de la pobreza en la Argentina. Y lo que es importante decir es que la canasta básica no está diseñada para satisfacer una dieta equilibrada en nutrientes, sino que se utiliza más como un indicador de medición de pobreza. En este sentido, es un instrumento que ya lleva utilizándose 30 años, no ha tenido grandes actualizaciones en estas 3 décadas, y que está compuesta por alimentos poco variados que tienen un alto aporte de hidratos de carbono. Así todo, es uno de los elementos que se utiliza como indicador de medición de pobreza. En cuanto a las estrategias de llegada a territorio de los programas de asistencia alimentaria, se puede decir que a lo largo del tiempo no han tenido mayores innovaciones, mayormente se ejecutan a través de los comedores comunitarios y reparto de alimentos, desde hace varias décadas. En lo que hace las poblaciones que son más priorizadas por las políticas alimentarias, encontramos a la niñez en su primera infancia, los ciclos vitales de embarazo y ancianidad, y en este sentido podemos ver que la adolescencia es una etapa que forma parte de la niñez, porque la niñez llega hasta los 18 años de edad. Sin embargo, la adolescencia es una etapa que en general no aparece como población priorizada. Entonces podemos ver que si bien es importante que ciertos ciclos vitales están siendo acompañados por la política alimentaria, la adolescencia se encuentra en un estado de desprotección, teniendo en cuenta que tiene necesidades alimentarias específicas, porque es un momento de desarrollo físico y mental, y además teniendo en cuenta que las personas adolescentes no tienen la misma capacidad que los adultos para desenvolverse de manera autónoma. Si vamos a la cuestión del gasto público en política alimentaria, tanto nacional como provincial, pudimos relevar que en todo el periodo de análisis, que es 2010-2020, en términos porcentuales esto ha ido disminuyendo. Vemos cómo esta tendencia se revierte completamente en contexto de pandemia, ya que los esfuerzos financieros en alimentación y en trabajo fueron los prioritarios a partir de que se instala la pandemia en 2020, especialmente a partir del gobierno nacional. En este sentido se destaca especialmente aquellos programas de transferencias de recursos, como pueden ser tarjeta alimentar, tarjeta única de ciudadanía, otras estrategias como la UH o potenciar trabajo, implican transferencias de recursos a las familias, que tienen algunas ventajas, como ser la posibilidad de elección autónoma del consumo por parte de cada familia, mayor transparencia en la gestión de fondos, y que por otro lado, si bien los montos las tarjetas no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica, teniendo en cuenta además que la canasta básica, como ya dijimos, tiene sus falencias, de todas maneras, si tenemos en cuenta que algunos hogares pueden recibir de forma simultánea diferentes programas, esto les otorga un piso de bienestar mínimo, que por lo menos significa un alivio, una ayuda, un algo más como para no caer bajo la línea de pobreza, que en esta época ha sido muy importante. El Plan Argentina contra el Hambre es una de las iniciativas más recientes. A nivel nacional, se creó en 2020, antes de que se instale la pandemia, y se puede decir de alguna manera que funciona como una ley marco del derecho a la alimentación. Lo destacamos porque si bien ha habido varias políticas, grandes planes nacionales que tienen características muy similares, en este caso como aspecto novedoso, en su objetivo general se plantea, se menciona la importancia de garantizar no solamente la seguridad alimentaria, sino también aparece el concepto de soberanía alimentaria de la población. Eso lo marcamos como importante. Otra de las cuestiones importantes es que incorpora el monitoreo y la evaluación, que son elementos que han estado ausentes en muchos casos de las políticas alimentarias, y poder medir los impactos que tuvieron, y crea el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que es un espacio que va a convocar distintos movimientos, distintas organizaciones. Y finalmente, podemos decir que
si bien existen distintos instrumentos o encuestas a nivel nacional que pueden recolectar información acerca del derecho a la alimentación, siguen persistiendo ciertas falencias, en particular la cuestión de las desagregaciones de datos, que digamos que lo que tiene que ver con el enfoque de derechos haya ciertas limitaciones para detectar el estado de situación en algunas categorías particulares. La periodicidad de aplicación es otra de las falencias. Algo que podemos reconocer es que no se está relevando la percepción de la población, ni de la población general, ni de la población receptora o destinataria de programas. Algo importante para ver justamente el impacto y poder hacer modificaciones o ajustes en las políticas. Esto para dar brevemente un pantallazo a los hallazgos. A partir de esto destacamos algunas recomendaciones, y si bien, bueno, varias de las recomendaciones surgen un poco de lo que venimos diciendo hasta ahora, para decir algunas más destacadas, podríamos decir la importancia de superar la mirada que hasta el momento se le está dando a la problemática alimentaria, que viene siendo desde la emergencia, y poder empezar a diseñar políticas que incorporen otros aspectos que vayan más allá de dar respuesta al hambre, empezar a incorporar a la producción, a la comercialización, priorizar las empresas sociales y a las producciones locales como proveedoras del Estado, adecuar marcos regulatorios. Algo que no está en agenda hoy en día, que es la cuestión de los alimentos transgénicos y la presencia de los agrotóxicos en las materias primas que se utilizan para la producción de alimentos. Sería muy importante también que se empiece a tener en cuenta. Bueno, y algo que se relaciona con una de las primeras cosas que mencionaba con respecto al acceso a la justicia, poder diseñar instancias de promoción de este derecho que participen en el accionar del Estado para evitar vulneraciones, para evitar que el acceso a la justicia se dé ante situaciones que ya son graves y a veces, muchas veces es difícil de solucionar. Gracias, le dejo la palabra a mis compañeras para que puedan avanzar en el análisis de los otros derechos. Bueno, en relación a los hallazgos del derecho al trabajo en la provincia de Santa Fe, vamos a hacer una breve síntesis. En realidad partimos de preguntarnos cómo se entiende el trabajo y qué implica considerar el trabajo como un derecho. Entre los principales hallazgos, nosotros identificamos que hay una consolidada recepción del derecho al trabajo, es decir, el derecho al trabajo se incorpora tanto en la ratificación de convenios internacionales con la OIT, en la Constitución Nacional, Provincial y en la legislación. Pero por otro lado, las instituciones laborales en la Argentina fueron pensadas fundamentalmente para proteger el trabajo asalariado. Y vemos que hoy en día más de un tercio de la población en la provincia de Santa Fe no se rige por este tipo de relación, sino que encontramos otro tipo de relaciones. Ahí vemos que un 24% de las personas trabajan por cuenta propia, por ejemplo. Entonces nosotros pudimos identificar como un hallazgo que hay una institucionalidad dual en relación a cómo se recepciona el derecho, ya que por un lado la protección del trabajo asalariado presenta instituciones sólidas, producto de las luchas y la historia de las luchas sindicales también en nuestro país, y por otro lado el trabajo autogestivo presenta menos protecciones y menores capacidad de incidencia. Esta dualidad en la institucionalidad también se refleja en cómo se organiza el Estado, en la diferencia entre los ministerios de trabajo. Tanto a nivel nacional como provincial existen ministerios de trabajo, pero estos ministerios se centran fundamentalmente en la agenda del trabajo decente, del empleo, trabajo asalariado. Mientras que otros ministerios, otras áreas, trabajan sí con lo que llamamos empleo autogestivo o el mundo de la economía social, popular y solidaria, que se trabajan desde diferentes lógicas, en el trabajo con población con derechos vulnerados, en el desarrollo social, o desde una lógica productiva en el Ministerio de Producción. Decimos esto porque en realidad nosotros queremos hablar, o en el análisis pensamos en los mundos del trabajo, en la diversidad de los mundos del trabajo. Y empezamos por lo que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad propiamente dicho. A nivel nacional, durante el periodo de estudio, sabemos que hubo un proceso de jerarquización de esta área en 2018, y eso ya lo habíamos relevado en la evaluación anterior. Eso implicó
Por un lado, la fragmentación de lo que es el derecho a la seguridad social que trabajamos en la evaluación anterior. Pero además, en esta instancia pudimos encontrar evidencia de que implicó a su vez regresividad en cuanto a los recursos asignados, en particular a la provincia de Santa Fe. Si bien en 2019 podemos considerar un avance que se recupera la jerarquía ministerial del área de trabajo a nivel nacional. Por otro lado, a nivel provincial, vemos que en todo el periodo se conserva el rango ministerial del área de trabajo, y desde 2019 es interesante que se incorporan nuevas funciones en la ley de ministerios vinculadas a personas con discapacidad, a la garantía de derechos de personas con discapacidad y personas LGTBI, y también se incorporan las políticas de economía popular bajo su órbita, que antes no se consideraban. En segundo lugar, cuando miramos más bien los esfuerzos del Estado, ahí identificamos que hay políticas públicas avanzadas dirigidas a población tradicionalmente discriminada, existen mecanismos tripartitos o cuatripartitos que buscan la participación para garantizar el derecho al trabajo. También identificamos medidas de acción afirmativas dirigidas a distintos grupos que sufren discriminación, y entre ellas queremos destacar la ley de paridad de género a nivel provincial, también el cupo laboral trans. Y a su vez también destacamos algunos senderos estratégicos, algunas políticas públicas innovadoras como los centros de cuidado infantil que existen en la provincia, que son 316, y que buscan complementar la lucha, la eliminación, el objetivo de eliminar el trabajo infantil con una política de cuidado que se orienta a conciliar la vida familiar y la vida laboral. A su vez, en relación a lo que es la economía social, popular y solidaria, como mencionaba el defensor, hay una publicación muy interesante que recomendamos también de la Defensoría y la Universidad del Litoral, pero nosotros hicimos también algunos aportes en relación a que hubo un proceso de jerarquización en este periodo de esas áreas. Se le dio mayor importancia en el presupuesto provincial e incluso detectamos una sobreejecución presupuestaria, pero más allá de estos avances, estas políticas requieren mayor prioridad, mayor escala y mayor presupuesto. Y la prioridad se requiere tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo provincial. Esto implica fortalecer los recursos humanos, fortalecer también el abordaje territorial y la coordinación multinivel entre los diferentes gobiernos. Por otro lado, en el capítulo de pandemia, hicimos un relevamiento de las distintas medidas muy significativas en relación al derecho al trabajo y a los otros derechos. Mostramos los alcances, por ejemplo, del IFE y del ATP. Pero lo que queríamos traer acá es que una de las debilidades de estas medidas tomadas en las pandemias es que tienden a reproducir las desigualdades en función del tipo de relaciones. Es decir, hay respuestas diferentes, montos diferentes, tiempos diferentes de respuesta en función de este tipo de relaciones, si es trabajo asalariado o empleo autogestivo. Una evidencia que queríamos traer de las múltiples que tenemos en el libro es lo que sucedió con el presupuesto y con el compromiso del Estado nacional y provincial para garantizar este derecho mirando las políticas laborales del Ministerio de Trabajo. Vemos que a nivel nacional, cuando analizamos la ejecución del gasto en la provincia de Santa Fe, hay una disminución en todo el periodo. Y esta disminución tiene tres momentos claves, que son 2014, 2016 y 2019. Esta última es la más importante y tiene que ver, la podemos vincular con lo que hablábamos antes de la desjerarquización del ministerio a nivel nacional. Por otro lado, a nivel provincial, vemos una señal de estancamiento en relación a que la proporción del gasto ejecutado por el Ministerio de Trabajo se mantuvo estable, pero ronda el 0,24 y 0,29 del presupuesto provincial. Por otro lado, las políticas de economía social, sumando los esfuerzos del Ministerio de Producción y de Desarrollo Social,
alcanzan en el punto más alto un presupuesto que llega a ser el 0,64% del presupuesto provincial. En resumen, lo que evidenciamos acá es que más allá de este estancamiento, los datos muestran que el presupuesto dirigido a estas áreas no es significativo, y sobre todo cuando comparamos con otros derechos que tienen una mayor institucionalidad en la provincia en relación, o mayor presupuesto asignado, ¿no? Entonces ahí volvemos a la pregunta de qué implica garantizar el trabajo como derecho, ¿no? Bien. Otros hallazgos, para ir sintetizando, son la baja cobertura del seguro de desempleo, que llega al 10% de la población desocupada solamente, y también las disparidades en las provincias, en realidad de la llegada de programas nacionales a la provincia de Santa Fe fue tardía en algunos casos, en particular el programa Ingreso Social con Trabajo, que fue cambiando de nombre y hoy es Potenciar Trabajo, inicia en 2011 y recién en 2017 llega a la provincia de Santa Fe y es hoy actualmente cuando está tomando más relevancia siendo el Potenciar Trabajo. En relación al acceso a la justicia, vemos por un lado que hay mecanismos administrativos y judiciales, existe gratuidad en los procedimientos, pero la mayor dificultad se encuentra en los procedimientos y en el tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral. Por otro lado, también mirando el acceso a la información pública, notamos que en el derecho al trabajo existen instrumentos periódicos que nombraba Mariana al principio para monitorear el mercado laboral, como es la encuesta permanente de hogares, pero esta no está diseñada para dar cuenta de indicadores de derechos humanos y tiene algunas dificultades para dar cuenta del nivel subnacional. Finalmente, en relación a los hallazgos generales de los procesos sobre las políticas públicas, encontramos importantes procesos de incidencia de los movimientos sociales. A nivel provincial queremos destacar la Ley de Empresas Recuperadas, que fue un proceso colectivo y participativo de distintos sectores, de distintas organizaciones sociales y de la sociedad civil, y también el salario social complementario a nivel nacional y la Ley de Integración Sociourbana. Quedan pendientes otros procesos como es la Ley de Economía Social a nivel nacional y la Ley de Cooperativa, de Economía Social a nivel provincial y la Ley de Cooperativas a nivel nacional. Para cerrar estos hallazgos, queríamos ver los resultados de estas políticas y lamentablemente vemos que evidencian mayormente señales de estancamiento y de regresividad. Y esto está asociado tanto a que no logran transformar las dificultades, las desigualdades estructurales que caracterizan al mercado laboral, pero también a las políticas públicas implementadas durante el periodo 2015-2019 a nivel nacional y, por supuesto, a la pandemia y a los impactos de la pandemia durante el año 2020. Esto se evidencia, por ejemplo, en los persistentes problemas de desempleo, de informalidad laboral, de inserciones laborales precarias, especialmente en mujeres jóvenes, personas LGTBI y en personas con discapacidad. Podemos notar que en el caso de las mujeres tenemos menor participación en el mercado laboral, pero mayor niveles de desocupación, de subocupación, de informalidad, y las brechas de ingresos en relación a los varones llegan a alcanzar el 30% en cuanto a la ocupación principal. Mientras que en el caso de los jóvenes, si bien hay mayor participación en el mercado de trabajo, estos tienen mayor desocupación también, mayor subocupación y mayor informalidad laboral, sobre todo que llega a alcanzar el 50% en la provincia. Durante la pandemia, detectamos como una señal de regresividad importante un extraordinario aumento del desempleo vinculado a las primeras restricciones, al momento más crítico de la pandemia. Y si bien en el tercer trimestre vemos una disminución de ese desempleo, la tendencia regresiva persiste y el desempleo sigue siendo mayor que en 2019. Como mencionaba Cecilia, la pandemia también redundó en un aumento muy considerable de la pobreza y la indigencia que ya venía desde 2016 y que se agrava en este contexto de crisis, llegando a alcanzar el 40% de la pobreza y el 10% de la indigencia. Bueno, para terminar, las recomendaciones, como estoy pasada de tiempo seguramente, las vamos a sintetizar en una idea que tiene que ver con
actualizar el marco normativo, la institucionalidad, la universalidad de los sistemas de protección social y reconocer el trabajo como derecho, pero desde un concepto amplio de trabajo, que integre tanto al mundo de la economía social, popular y solidaria, y también al trabajo doméstico y a las tareas de cuidado. Lo dejamos hasta ahí y le paso la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me toca cerrar con la presentación muy breve que armamos para plantear el derecho al medio ambiente sano. En este sentido, la multiplicidad de elementos que configuran básicamente acercarnos al derecho al medio ambiente sano, nos pone en la disyuntiva de hoy de no poder dar como resultados muy aproximados a cada uno de esos elementos, sino dar un panorama de conjunto. Y esto tiene que ver con empezar con una pregunta. ¿Por qué es necesario hablar del derecho humano al medio ambiente sano? Bueno, básicamente porque las repercusiones en los derechos humanos, de los daños ocasionados al medio ambiente, afectan a las personas, a las comunidades y a los ecosistemas. No es un problema local, es un problema global, y sus consecuencias se dejan sentir cada vez con más fuerza en la población que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad social. Como hallazgo general para el derecho al medio ambiente sano, debemos reconocer que en la provincia de Santa Fe existen 4 situaciones que se intersectan en las categorías de análisis, en los indicadores de la matriz y en las perspectivas teóricas seleccionadas para abordar este derecho. En primer lugar, el modelo extractivo. El modelo extractivo que básicamente se basa en las formas de producción agroindustriales en nuestra provincia y que es una de las principales causas de los procesos de degradación del ambiente y de la salud de las personas, donde, por ejemplo, la utilización de agrotóxicos es una de las mayores problemáticas identificadas. En segundo lugar, la degradación ambiental, producto del modelo extractivo, que ocasiona el deterioro y agotamiento de los recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, la destrucción de los ecosistemas, la extinción de la biodiversidad y la contaminación, que da cuenta de las brechas entre la evidencia acumulada y tensionan con las capacidades estatales, y dan cuenta de cómo este problema debe marcar la agenda del Estado en sus 3 niveles y en los 3 poderes, para poner un freno a la degradación y discutir democráticamente el modelo de desarrollo vigente y el modelo de desarrollo que podemos sostener en el futuro. En tercer lugar, algo que fue ineludible fue que en el año 2020, cuando estábamos trabajando, se da un proceso de incremento del fenómeno de los incendios en el humedal del Delta del Paraná y en otras regiones de la provincia, producto, entre otras cuestiones, de la pampeanización de los humedales, la bajante prolongada del río Paraná, la sequía prolongada y la combinación de otros fenómenos climáticos, que generaron acciones específicas desde el Estado que dejaron en evidencia la magnitud del ecocidio y las capacidades de respuesta del Estado. En cuarto lugar, en el periodo analizado se va a reconocer la existencia de la agencia de una multiplicidad de organizaciones políticas y sociales que van a confluir en la demanda a un medio ambiente sano, que van a partir de distintas problemáticas y que van a alcanzar diversos niveles de incidencia. En términos generales, la convivencia de estas cuestiones van a marcar la agenda del periodo y van a dar cuenta de una serie de desafíos que a continuación vamos a señalar muy brevemente y cuya profundización los invitamos a leer en el capítulo del libro. El derecho al medio ambiente sano es de naturaleza absolutamente reciente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En el plano nacional se van a marcar 2 hitos: la adhesión de Argentina a una multiplicidad de convenios que distintas organizaciones internacionales pusieron en la agenda internacional, y por otro lado, la reforma de la Constitución de 1994, donde se va a consagrar el derecho al medio ambiente sano. En el caso de la provincia de Santa Fe, este proceso es inverso. Nosotros tenemos una Constitución que data de 1962, que necesita reformarse, principalmente porque lo que ocupa este derecho no lo contempla,
y porque por otro lado, aunque contiene un grupo de artículos que hacen referencia a los derechos de ciudadanía y a los recursos naturales, lo reconoce en el marco de una visión antropocéntrica y no en el marco de una visión ecocéntrica, que es la que necesitamos plantear a través de estos trabajos que nosotros iniciamos a través de estas propuestas. En años recientes se va a evidenciar el crecimiento de un marco normativo que se va a dar a la par de la demanda de personas y organizaciones sociales, y se va a consolidar una institucionalidad medioambiental tanto en el plano nacional como en el plano provincial. Sin embargo, esta institucionalidad no es suficiente. Es absolutamente necesario aumentar las capacidades estatales, aumentar los recursos presupuestarios, tanto a nivel provincial y nivel nacional, y que sean representativos en los presupuestos generales. Por otro lado, las principales problemáticas ambientales de la provincia implican identificar que los distintos procesos de degradación, como la contaminación del aire, del suelo, del agua, etc., están directamente vinculadas a la erradicación de polos industriales en zonas urbanas y a un conjunto de actividades ligadas a la agroindustria. En el periodo de estudio, especialmente en el año 2020, como señalaba al principio de la presentación del derecho, se van a poner en evidencia las dificultades en el cumplimiento del sano equilibrio entre la dimensión colectiva, que tiene que ver con el respeto y protección de la naturaleza como ecosistema, y la dimensión individual, que tiene que ver con el uso racional y cuidado de lo común para garantizar el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental. Disminuir la vulnerabilidad implica tanto identificar los riesgos a los que está expuesto cada uno de los sectores, como diseñar e implementar medidas necesarias para disminuir los riesgos e impactos, tanto sea posible, y sostenerlas en el tiempo. En el año 2020, solo queremos marcar como una evidencia concreta que los incendios en el sector del humedal del río Paraná van a dejar en evidencia avances y retrocesos, tanto por los avances dentro de lo que es en el plano legislativo y en el plano judicial, y estancamientos en el plano ejecutivo del Estado, a nivel nacional como provincial. Es importante también señalar básicamente las vacancias que existen aún en la provincia de Santa Fe en términos de protección de las áreas naturales protegidas, donde por ejemplo se vienen presentando serios problemas en función de la conformación de un cuerpo de guardaparques, el desarrollo de planes de manejo y la construcción de obras de infraestructura. Como progresos evidentes se van a básicamente a relevar a lo largo del análisis el rol de las universidades nacionales en la provincia de Santa Fe. En ese marco es importante mencionar la Red Universitaria de Ambiente en Salud, que nuclea a los médicos de pueblos fumigados, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, a través de básicamente lo de los campamentos sanitarios que viene desarrollando desde el año 2010 en localidades de hasta 20.000 habitantes en la provincia de Santa Fe. Debemos destacar también el rol del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que en el año 2020 aportó insumos muy importantes con relación a la quema de los humedales, a partir de la realización de informes técnicos en el contexto de la necesidad imperiosa de información, tanto cuantitativa como cualitativa. Otro aspecto muy positivo del periodo, vamos a destacar que tiene que ver con la intensidad y densidad que va a asumir el activismo ambientalista y el rol de las organizaciones políticas y sociales, que van a demandar mecanismos de implementación para participar en el diseño de las políticas públicas. El mayor activismo ambientalista se va a traducir en un mayor número de manifestaciones territoriales y virtuales y de movilizaciones de colectivos de amplia y variada convocatoria y participación. Para finalizar, surgen tres cuestiones que es importante destacar y que van a poner en evidencia la incidencia de las organizaciones políticas y sociales en relación al derecho a un medio ambiente sano. Y con esto termino. Por un lado, la agencia, el rol activo de dotar de voces al derecho al ambiente sano y disputar discursos anclados en la productividad y el crecimiento económico como únicos valores para el desarrollo. Por otro lado, el imperativo de problematizar la cuestión ambiental y promover instancias de educación, prevención y concientización para el cuidado del ambiente, con el objetivo de producir no cambios solamente en el esquema productivo, sino también cambios culturales,
En este marco es importante destacar que cuando el informe se encontraba en imprenta, logró media sanción en el Congreso de la Nación la Ley de Ambiente Integral. Esto lo queremos destacar. Por último, dar cuenta de que escenarios alternativos, sustentables, en diálogo como otros derechos, como la alimentación adecuada, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, son posibles, son planteos que están siendo trabajados desde hace muchos años en distintos espacios, tanto académicos como no expertos en nuestro país, y que es necesario recuperar y traer al debate y al universo de las políticas. Bueno, muchas gracias. Ahora a continuación, nuestra compañera Luciana va a trabajar las recomendaciones generales del informe. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotras desde el informe anterior venimos trabajando en este formato de recomendaciones generales. Creemos que en función de la interdependencia de los derechos es muy importante poder trabajar algunas cuestiones que en este caso están relacionadas con el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. En principio, son recomendaciones de carácter estructural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo que apuntamos es, como primer recomendación, a la modificación del modelo productivo vigente en la provincia de Santa Fe, un modelo productivo que mire de un modo más responsable al medio ambiente. Por otro lado, creemos que esta modificación del modelo productivo, la posibilidad de poder repensarlo, tiene que ver con un acuerdo de carácter federal, público y privado, en donde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, los movimientos sociales, las diferentes cámaras que atienden diferentes sectores de la industria, puedan participar, y este modelo debe estar basado en la protección del ambiente y la garantía efectiva del derecho al trabajo y la alimentación adecuada. En este caso, en el capítulo 6 del libro van a poder ver en el capítulo de pandemia, digamos, cómo nosotras decidimos trabajar las tensiones que de alguna manera aparecen dentro de los tres derechos al pensarlos desde el sistema productivo actual. Por otra parte, ya lo mencionaron mis compañeras en las recomendaciones de cada uno de los derechos, pero avanzar en la actualización de la normativa vigente, y la reglamentación de leyes ya sancionadas en la provincia de Santa Fe para que tengan una operatividad real es muy importante. Creemos que, digamos, esta es la manera de abordar de forma integral la realización de los derechos, priorizando la protección de los recursos naturales, ¿sí? Sin, por supuesto, desproteger el trabajo en sus diversas expresiones. Un segundo grupo de recomendaciones que trabajamos tienen que ver con aumentar el compromiso presupuestario para los tres derechos, tanto en lo referente al presupuesto nacional como provincial. Como evidenciaban mis compañeras, en los tres derechos pudimos comprobar retrocesos en esta materia, excepto, bueno, en esta excepcionalidad que presenta el año 2020 en el derecho a la alimentación adecuada. Y en este sentido, digamos, el problema presupuestario también tiene que ver de algún modo con la posibilidad de acceder a la información en relación a las cuentas públicas. Por eso es que, venimos haciendo hincapié ya desde 2007 con la posibilidad de avanzar en la sanción de una ley provincial que regule el acceso a la información en los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que no solamente rinda cuenta de la gestión pública, sino que además ponga en evidencia la voz de los titulares de derechos. Y en este sentido, también el papel de las organizaciones sociales en el diseño, implementación, evaluación de políticas públicas es muy, muy importante. Al mismo tiempo, para poder llevar a cabo esta función, perdón si se escuchan gritos, pero mi hija me está llamando, y el tema del cuidado es un tema que nos quedó pendiente de analizar también en este libro, es la consolidación de sistemas de información que nos permitan evaluar los programas
Y finalmente, un tema que creemos importante es la promoción de mecanismos de coordinación interministerial. Creemos que algo que quedó evidenciado en la pandemia, digamos, es que es necesario abordar de manera integral las problemáticas complejas y de algún modo, si bien muchas áreas del Estado se vieron forzadas a gestionar en conjunto, también nos fue posible, digamos, no fue posible dar cuenta de la continuidad de algunos mecanismos de coordinación que existían en la gestión anterior, como por ejemplo el Gabinete Social Provincial. Bueno, seguramente quedaron cosas afuera, no sé si mis compañeras quieren agregar algo. Me parece, Luciana, que el tiempo lo marcó. Gracias, Tomita. Luciana. Creo que el tiempo ya se nos acabó. Espero que haya sido útil, muy breve, obviamente, la presentación muy comprimida, pero bueno, es lo mínimo que uno puede ofrecer en relación al trabajo que hemos hecho. Y creo que una cosa a destacar en todo esto es que es necesario que las políticas públicas sean políticas de Estado y no de gobierno. Eso lo vemos mucho y es un problema que está presente y que atraviesa los 3 derechos que evaluamos. Así que bueno, nada más. Espero que haya sido útil lo que ofrecimos y invitamos a todos y a todas a leer el libro. Creo que es un compromiso y esperemos que sea útil. Silvia, muchísimas gracias. Ha sido muy claro, y hay que decir también que entrando a la página de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe está el libro en forma digital, www.defensoría.gov.ar. Allí van a poder encontrar el libro. Y quiero decir antes de cerrar esto, que para esta presentación de este libro, Progresos y Desafíos 2, esta evaluación de los avances de los derechos en la provincia de Santa Fe, tomando la temática de alimentación, el trabajo y el medio ambiente, ha sido posible gracias a la conjunción de instituciones, el apoyo de instituciones, Defensoría del Pueblo de Santa Fe, por un lado, la Universidad Nacional de Rosario por el otro, el apoyo de la Fundación del Banco de Santa Fe, del sindicato, de la Asociación de Empleados Legislativos, de los trabajadores del Estado, de ATE, también que han participado, y de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas. Me parece que esto es bueno destacar, no sé, Raúl, usted lo dijo, lo dijimos antes, pero me parece que esto de la conjunción, del apoyo de diferentes entidades, hace posible esto que ha sido un trabajo de muchísimas personas, de muchísimo tiempo, de mucha investigación, y que realmente nos satisface poder presentar en el día de hoy. Raúl, si usted quiere decir algo antes de cerrar esto. 2 palabras, después me gustaría que haga el cierre el señor rector. Primero, nosotros somos siempre una especie de autocríticos. Creo que es muy buen trabajo. No es fácil hacer una investigación en medio de una pandemia y que tenga este resultado, pero con Silvia estamos valorando hacer un encuentro con expertos que hagan una evaluación del trabajo, o sea, externos que digan, bueno, cómo es el trabajo, qué deja o qué no deja, y bueno, en qué se puede mejorar o en qué no es necesario mejorar. Creo que esto va a ser muy valioso para seguir esta mecánica de ir cada día avanzando en un equipo cada vez más formado, más eficiente y con rigor científico. En segundo lugar, me parece importante hacer todos los esfuerzos para traducir el trabajo al inglés. Nosotros sabemos la importancia que hoy tienen los organismos internacionales y además los países que no tienen habla hispana, donde el inglés evidentemente hoy es la lengua universal. Y creo que es muy importante para no circunscribir un esfuerzo
de la academia y de la defensoría a el habla hispana o a la Argentina. Creo que esto hay que llevarlo a todos lados. Y por supuesto, seguir este camino me parece muy importante, ya pensar en la próxima cuarta etapa, y si podemos lograr mayor aporte y colaboración, mucho mejor. Siempre compartir los esfuerzos económicos ayuda, y en esto las dos instituciones siempre estamos con la lengua afuera, tanto la universidad como la defensoría, pero lo importante es darle continuidad. Así que muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias a Hugo, muchísimas gracias a Silvia, Silvia Basualdo, al señor Juan Núñez de la Fundación del Banco Santa Fe, que nos acompaña. Y bueno, gracias, y gracias a ustedes y a los investigadores, ¿no? Eso en realidad tenemos que agradecerle a ellos. Gracias, Raúl, gracias, Franco, todos los investigadores, efectivamente. Que nos nutren de los resultados, ¿no? De la ardua tarea de investigación y sus resultados. Y bueno, y a las redes que nos permiten la visibilidad, ¿no? Hoy. Sí, nosotros también desde nuestro sector mutualista, en representación de los dirigentes de la Comisión de Mujeres Santafesinas, valorar sinceramente la tarea suya, doctor Lamberto, que siempre ha tratado de tender estos puentes que nos llevan a estos resultados, ¿no? Y hoy se está demostrando con esta iniciativa y este libro que ha articulado inclusive con la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro sector tiene como prioridad y bastón el principio de la economía social y solidaria. Y acá se han tocado derechos y se tocaron derechos que realmente hoy, con esta situación en particular de pandemia, se ven muy vulnerados. Así que nosotros, cada vez desde nuestro sector que podamos colaborar, doctor, agradecidos y felicitaciones al excelente equipo que nos han dejado sin palabras realmente. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Yo no sé si está el rector de la Universidad Nacional de Rosario, sí. Franco Sí, acá estoy, Marcelo. Está licenciado, si quiere decir alguna palabra final. No, pero solamente volver a agradecer a Raúl su predisposición y su vocación de construir conjuntamente con la universidad. Felicitar a todo el equipo de investigadores e investigadoras de nuestra universidad por, como dije, el trabajo profesional. A todas las instituciones, organizaciones que acompañaron para que sea posible. Sumo a todo lo que decía Raúl, que creo que es absolutamente necesario, poder generar instancias de trabajo. Yo sé que los equipos de gestión en todos los niveles del Estado están en un momento difícil, pero hay que tratar de provocar un encuentro que, además de acercar el documento que fue muy bien presentado hoy, nos permita poder generar una jornada de trabajo con los equipos decisores en todos los ámbitos, de manera de poner en común estas conclusiones y que eso habilite que sean incorporadas para la evaluación y la implementación de políticas públicas. Me parece que ese sería un paso importante para consolidar el proyecto, así que a disposición para poder planificarlo juntos, Raúl, y nuevamente felicitaciones a todos y a todas. Gracias, Franco, muy atento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, finalizamos esto y bueno, gracias por participar de esta presentación del libro Progresos y Desafíos 2, la evaluación de los avances de los derechos en la provincia de Santa Fe, la alimentación, el trabajo y el medio ambiente, y ojalá, como decía el rector, esto sea utilizado por los cuerpos legislativos de la provincia, de las ciudades y también por los ejecutivos. Es un gran trabajo que me parece que le pueden dar gran utilidad. Gracias a todos por haber participado, que tengan todas muy buenas tardes. Y realmente los felicito a cada uno de los panelistas porque ha sido muy, pero muy interesante. Que tengan a todos buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.